Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas de la selección argentina, o por lo menos que en general forman parte de la delegación convocada por Lionel Scaloni, que van a cambiar o cambiarán de clubes en este mercado de pases. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de fichajes muy importante, porque es el último antes de que comience la fecha FIFA de selecciones que se llevará a cabo en el mes de marzo, donde, recordemos, la albiceleste tendrá dos duelos más que relevantes, como lo serán los enfrentamientos ante Uruguay en condición de visitante y frente a Brasil en condición de local. Y ya Lionel Scaloni mencionó anteriormente que las convocatorias no van a ser iguales. Es cierto que puede haber alguna que otra excepción, sobre todo en aquellos futbolistas que vienen teniendo rodaje en la selección argentina desde hace tiempo, pero por lo pronto la base que se formó en la Copa América solamente mantendrá a aquellos jugadores que siguen teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Por eso mismo es clave para algunos jugadores cambiar de club. Muchos de ellos ya han confirmado que se irán a otros equipos en este próximo periodo de transferencias que ya se está llevando a cabo en Europa, mientras que otros están a punto de hacerlo. Así que en este video te vamos a estar contando el detalle de tres futbolistas de la selección argentina, algunos más importantes que otros obviamente, que tendrán un destino bastante diferente en la primera mitad de este 2024. ¡Empecemos! Vamos a hablar del primer futbolista que está a punto de dejar el fútbol europeo para regresar al fútbol sudamericano, aquel jugador que convirtió el gol de penal más importante de la historia de la selección argentina. Gonzalo Montiel en estos días estará cerrando su vuelta al River Plate de Argentina, dejará el Sevilla de España, donde lamentablemente en estos primeros 6 meses de temporada europea no ha tenido continuidad. De hecho, recordemos que ha jugado más en los 6 partidos correspondientes por eliminatorias sudamericanas con la selección argentina en comparación con lo que fueron todos los encuentros en los que podría haber estado disponible para defender la camiseta del Sevilla. Y como dije al principio de este video, quien no tenga minutos en su equipo difícilmente vuelve a ser convocado. Así que era indispensable para Montiel irse a un club que es River, donde por lo menos tenga la idea de ganarse un lugar y ser titular. Ya de por sí los inicios de Montiel en el combinado albiceleste fueron mientras vestía la camiseta de este conjunto argentino. De hecho, cuando sale campeón del primer torneo, la Copa América del 2021, todavía seguía jugando en el fútbol argentino y sudamericano. No había sido traspasado en ese entonces hacia el fútbol extranjero. Y ahora le ha llegado el momento de volver y termina siendo una decisión que quizás en lo que era su idea al principio, su principal objetivo en el fútbol del viejo continente, no era lo indispensable y lo primordial, porque seguramente Montiel no tenía en la cabeza jugar tan solo 3 años en Europa y después regresar. Seguramente tenía como idea fija jugar entre 5 o 6 temporadas en el fútbol europeo. Sin embargo, no le terminaron saliendo bien las cosas, salvo por esa primera temporada en el Sevilla, donde logró ser importante. Después, lamentablemente, tuvo un tiempo en el que dejó de jugar. Posteriormente se fue a préstamo cedido al Nottingham Forest de Inglaterra. En los primeros 6 meses en el elenco de la Premier League prácticamente no jugó. En los segundos 6 meses sumó más minutos, sin embargo, no fueron lo suficientes como para que el conjunto británico hiciera uso de la opción de compra de 11 millones de euros, por lo que regresó al Sevilla a mediados del 2024. Decidió quedarse en el equipo español con el objetivo de sumar minutos, sin embargo, no le salieron bien las cosas y terminó en este momento decidiendo irse con un equipo que obviamente está dispuesto a transferirlo. Hay que tener en cuenta que para el entrenador del equipo andaluz, para García Pimienta, es el tercer lateral derecho, y en este momento Argentina necesita un lateral que pueda competir directamente por el puesto. Recordemos que en los últimos años básicamente Molina y Montiel han sido los únicos marcadores de punta diestro que han estado en la selección nacional. Después no hubo más jugadores que se hayan puesto la casaca como para intentar ganarse ese puesto. No hay competencia prácticamente en ese sector. Por eso mismo para Montiel es clave e indispensable poder sumar minutos en cualquier equipo del mundo. En este caso River, que es un equipo grande de Sudamérica que jugará todos los torneos locales, la Conmebol Libertadores y a mitad de año el Supermundial de Clubes de la FIFA. Si logra ganarse la titularidad, va a volver a sentirse seguramente un jugador importante como para nuevamente pelear ese lugar en el lateral derecho en la selección.
Por lo pronto el pase debería estar definiéndose en estas horas, si no es en este momento será en los primeros días de la semana que viene, pero con River dispuesto a comprarlo en alrededor de 5 millones de euros y con Sevilla aceptando aproximadamente esa cifra, la transferencia es prácticamente un hecho. Y vamos ahora a enfocarnos en un futbolista que recién está comenzando y dando sus primeros pasos en la selección argentina, que es Julio Soler. Es un futbolista que va a estar ahora disputando el Sudamericano Sub-20 con el combinado nacional. Sin embargo, ¿por qué lo pongo en esta lista? Porque no es muy común que un futbolista que esté jugando en el fútbol argentino sea traspasado directamente al fútbol de la Premier League. Porque debe cumplir con algunos requisitos, por lo que básicamente nunca es sencillo y generalmente se mueve muchísimo dinero. Soler formaba parte del Club Atlético Lanús, que es un equipo que milita en la primera división del fútbol argentino y que ya había sido convocado en la fecha FIFA de octubre por Lionel Scaloni para formar parte de la selección mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta y por eso lo menciono en este video. Además, sabiendo que el lateral izquierdo de la selección argentina no es como el derecho, porque como dije recién, por el lado diestro únicamente Molina y Montiel generalmente se han peleado por un lugar, mientras que en el lado izquierdo, si bien es verdad que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña han sido los que generalmente han estado combatiendo para ver quién es el titular y quién es el suplente, hay que tener en cuenta que hay muchos nombres que aparecen por detrás de ellos. Valentín Barco, el hombre del Sevilla, también está Lucas Esquivel, jugador de Atlético Paranaense, y no podemos dejar de nombrar a Julio Soler, que ha sido traspasado al Bournemouth de Inglaterra, un equipo que milita normalmente en la mitad de la tabla de la primera división inglesa y que pagó alrededor de entre 11 y 12 millones de euros por él. Hay que ver lo de los bonos, los objetivos y todas esas cuestiones que se van agregando a lo que es el primer monto total de la transferencia, pero termina siendo un número bastante importante para lo que es un lateral izquierdo. Hay que tener en cuenta que en general los marcadores de punta son los futbolistas que menos valor tienen, en general, no solamente en Argentina, sino en el mundo del fútbol. Así que este monto que valió Soler termina siendo importante. Después uno se puede preguntar, ¿y es conveniente que Soler se vaya de Lanús, donde era titular indiscutible, a el Bournemouth de la Premier League, donde no sabemos si va o no jugar? Obviamente que si suma minutos en un equipo de la primera división de Inglaterra, no hay ningún tipo de dudas de que esta transferencia le ha servido y le va a servir de mucho en el futuro, porque si bien es verdad que Scaloni prioriza que sus jugadores jueguen, irse a un conjunto que está en la liga más competitiva de todo el planeta lo va a beneficiar con bastantes creces. Pero después hay que ver si termina jugando o no. Muchas veces los equipos de la Liga de Inglaterra compran futbolistas para después cederlos por un semestre o en definitiva por un año. Mismo al que mencioné antes, a Valentín Barco, lo compró el Brighton, jugó tan solo 6 meses allí y posteriormente decidieron cederlo por una temporada completa al Sevilla. No digo que esto vaya a pasar con Julio Soler, de hecho el equipo inglés dio el ok, por ejemplo, para que juegue el Campeonato Sudamericano Sub-20, ahora bajo el mando de Diego Placente, porque recordemos que los elencos europeos no tienen la obligación de ceder a los futbolistas para esta clase de competencias, teniendo en cuenta que no forman parte del calendario de la FIFA. Aún así, todo está ok para que el jugador juegue primero el torneo con la selección juvenil argentina y después para que se vaya a Inglaterra, lo cual en principio es positivo para Placente, que es el entrenador, pero quizás no sea positivo para el propio futbolista a la hora de ganarse un lugar en el Bournemouth, porque en definitiva va a correr de atrás en lo que es la consideración del entrenador de allí y obviamente todavía no es nadie en el fútbol inglés como para ganarse un lugar apenas llegue. Aún así, por sus condiciones, puede tranquilamente sentirse un jugador importante dentro de un par de meses. Y el último jugador de esta lista es un futbolista que en su momento, en el último mercado de pases, cambió de equipo y si bien pasó de un club menos relevante a otro más importante, como dije recién, siempre es clave que los futbolistas jueguen, y más en el caso de los arqueros. Y Juan Musso, en el periodo de transferencias que estuvo dándose entre junio, julio y agosto del pasado 2024, se fue del Atalanta de Italia, donde si bien no era titular indiscutible, había sido el arquero que había atajado todos los partidos en la consagración en la UEFA Europa League, al Atlético Madrid. Obviamente el equipo español, más allá de que los dos por ejemplo juegan Champions, tienen una relevancia y una historia mayor al Atalanta, pero teniendo en cuenta que Jan Oblak es el guardameta titular e indiscutido del colchonero,
Y básicamente Musso solamente ha atajado en 2 partidos en lo que va de esta temporada. Y es algo que no le ha venido bien porque los competidores directos en ser el segundo y tercer arquero de la selección nacional, que son Jerónimo Rulli y Walter Benítez, han atajado en sus respectivos equipos. Por eso no está descartando Musso cambiar nuevamente de club en este mercado de transferencias. Veremos si su representante le consigue un equipo en el cual pueda atajar. No hay muchos clubes europeos que hoy estén buscando un arquero titular. Obviamente seguro habrá alguno, pero por lo pronto pasar ahora del Atlético Madrid y retroceder escalones en lo que respecta a la relevancia del equipo, obviamente no digo que le vaya a jugar en contra en lo que es la cabeza de Scaloni, pero es prácticamente dar a entender que hubo 6 meses perdidos en lo que tiene que ver con su elección para irse al Atlético Madrid. Obviamente si en estos días le pasa algo a Black y Musso queda como titular del Atlético, estaríamos hablando de una de las decisiones más acertadas de toda su carrera, pero no es lo que está sucediendo hoy en día y por eso mismo Musso tiene que tomar una decisión. Obviamente también viendo las posibilidades del mercado, como dije recién. Él estaba en el Atalanta, que es un equipo que hoy juega Champions y que pelean los primeros lugares de la Liga de Italia. Y la realidad es que si bien, como dije, no era indiscutido, por lo menos se daba el lujo de atajar todos los partidos en una competencia, que terminó siendo justamente el torneo en el cual el Atalanta pudo salir campeón para clasificar a la presente edición de la Champions. Es decir, que era muy valorado y muy importante en el elenco italiano. Obviamente, él siempre creyó en su cabeza que pasar al Atlético Madrid era un salto en su carrera como futbolista profesional. Pero aún así, en la selección argentina, viendo sus competidores, porque el Diego Martínez es el arquero titular y indiscutido del elenco dirigido por Scaloni, pero Walter Benítez y Jerónimo Rulli todos se disputan el hecho de ser el segundo y tercer guardameta con vistas a lo que será el Mundial 2026, porque lo más probable es que en las fechas FIFA que se van a llevar a cabo en este 2025 sean convocados absolutamente todos los arqueros. No creo que Scaloni deje a ninguno de los 4 afuera porque ya son los 4 guardametas que forman parte de la base de la selección, pero a la hora de tener que elegir a 3 para dar una lista definitiva para una competencia, y hoy todo parecería indicar que Musso es quien se quedaría afuera. Y si bien es verdad que todavía faltan 2 mercados de pases, el de mediados de este 2025 y el de enero del 2026, para que comience la Copa del Mundo, ya no va a quedar tanto tiempo para que ataje. Por eso mismo es muy determinante y clave la elección que puede llegar a tomar en este mercado de transferencias. El mercado de pases en Europa comenzó el 1 de enero y ya llevamos unos días desde que dio su inicio. Sin embargo, todavía faltan 2/3 de todo el periodo de transferencias y hay otros jugadores de la selección argentina que podrían estar cambiando de equipo. Alejandro Garnacho no encuentra continuidad del Manchester United y podría estar cambiando de club. Se está hablando también de que algunos de los futbolistas más jóvenes, como en el caso de Valentín Barco, a quien mencioné en este video, podría estar rescindiendo su préstamo e irse a otro equipo en el cual sume más minutos. Muchas cuestiones y situaciones que podrían seguir dándose en este propio periodo de transferencias, como para que de cara a lo que va a ser la fecha FIFA de marzo de selecciones, donde Scaloni tendrá que dar la próxima lista para enfrentar a Uruguay y Brasil, ya los futbolistas por lo menos puedan tener un tanto más de continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Después habrá que ver si el director técnico termina de confirmar y hacer lo que mencionó en su última conferencia, de únicamente citar a aquellos jugadores que estén teniendo partidos y minutos en sus respectivos equipos.